¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy continuamos viendo Levinas. Paso a compartir la pantalla para ver el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Continuamos con la idea del rostro infinito, ¿no? Pero quería comenzar con una anécdota de Hillel, ¿no? Hillel es uno de los grandes maestros de la Torá judía, ¿no? Y esa es una anécdota muy repetida en relación a él, ¿no? Ante el pedido de uno de sus estudiantes acerca de cómo se podrían resumir todos los contenidos de la Torá, texto en que se recogen las discusiones rabínicas, Hillel respondió: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. ¿Por qué comienzo con esta anécdota de Hillel? Porque considero que precisamente rescata y recoge lo que en el fondo tiene el Evangelio, pero además del Evangelio católico, en el fondo lo que muchas veces nosotros asumimos que debería ser la relación con la alteridad, ¿no? O sea, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Es la forma como nosotros hemos aprendido a vincularnos con la alteridad, la relación con el otro. Y precisamente lo que está proponiendo Levinas es algo diferente. ¿En qué sentido? Porque el otro es tan otro que yo no puedo ser la medida, o sea, mi empatía, mi sensibilidad, mi afectividad, no puede ser la medida del reconocimiento de lo que el otro y la dignidad del otro sea. ¿Se entiende este punto? O sea, lo convencional, lo usual sería más bien que uno diga, sí, pues uno mismo es la medida de la dignidad del otro, ¿no? Tengo que aprender a reconocer que A o B o C o D no me gustan, no me agradan, no me son cómodos, por lo tanto, es un criterio desde donde empezar a entender mi relación con la alteridad, con la otredad. Pero precisamente lo interesante de Levinas es que Levinas nos confronta la idea de que la alteridad implica estar ante un otro tan radical, tan diferente, tan distinto, que no puedo concebir, determinar, fijar desde las condiciones que priman en mí, ¿no? Desde las creencias que yo tengo, desde el gusto que yo tengo, desde la identidad que me he formado, ¿no? Desde lo que a mí me parece correcto, bueno, agradable, justo, ¿no? Uno por sentido común diría, pero ¿en qué podría yo ofender al otro? ¿En qué podría yo dañar al otro? ¿En qué podría yo tratarlo mal si lo estoy tratando como me trato a mí mismo? Y ahí está precisamente, como les digo, el giro de tuerca, la complejidad que nos trae Levinas. ¿Por qué? Porque él está demandando y exigiendo de nosotros no solo el poder imaginarnos, sino el entender que la condición primera es una condición ética, ¿no? Que lo que hace que el ser humano sea un ser humano no es un principio moral universal, al estilo kantiano, ¿no? De un deber ser, sino que lo que hace que entendamos que el otro es un ser humano es el no poder ante el otro. O sea, no porque sea una deidad, no porque sea una divinidad, no porque sea algo supremo, sino que la alteridad, ¿no? El acontecimiento del encuentro con el otro es el acontecimiento del encuentro de algo que es infinito, infinito en el sentido que no puede ser definido, codificado, que no puede ser sujetado, ¿no? Conceptualizado de la manera convencional como me relaciono en mi experiencia cotidiana, en mi experiencia diaria, con las cosas, con las creencias, con los objetos, ¿no? Entonces, he aquí la radicalidad del pensamiento levinasiano, la complejidad del pensamiento levinasiano, ¿no? Y eso, subrayenlo, esto tenganlo presente. Precisamente es entender de que el otro es un otro, este no poder ante el otro, ¿no? Esta condición de existencia del otro como algo que supera mi capacidad de poder definir, mi capacidad de poder determinar, mi capacidad de poder condicionar a mi necesidad, a mi gusto, a mi parecer, ¿no? Porque el otro es radicalmente ese otro, ¿no? Entonces, esta anécdota de Hillel nos permite entender
este apartado y en general sintetiza lo contrario a lo que nos está demandando Levinas. Entonces vemos cómo se contradice con la tradición de la Torá, digamos, ¿no? Pero a la vez también podríamos citar otro pasaje de Gilel, y lo vamos a hacer no en esta sesión, sino en otra, donde pareciera darle la razón a Levinas en relación a la responsabilidad. Pero eso ya va a ser una conversación para luego. Entonces, el día de hoy, como les decía, nos concentramos en el tema del rostro como condición de la alteridad, ¿no? Levinas por eso abre el apartado con esta sentencia. Cito, el acceso a los seres, en la medida en que se refiere a la visión, domina estos seres, ejerce sobre ellos un poder. La cosa es dato, se ofrece a mí, me mantengo en el mismo accediendo a ello. ¿Ven? O sea, acá nos describe la manera convencional como me suelo relacionar con la alteridad, ¿no? Para yo poder conocer algo, tengo que conceptualizarlo, definirlo, sujetarlo, determinarlo, ¿no? Entonces, acá nos está diciendo Levinas, es lo que hacemos con la visión, ¿no? Pero el rostro del otro está más allá de mi visión, ¿no? Está más allá de lo que yo pueda sujetar, detener, definir. Como vemos, la vista sujeta, detiene, es decir, tiene la posibilidad de fijar, de detener lo que se percibe, arrancándolo de su temporalidad, de su acontecimiento. Pero como hemos enfatizado en sesiones pasadas, hay que comprender que este ver limitado puede ser superado en relación a entender que el rostro del sujeto escapa a una construcción ostensiva y más bien implica un acontecimiento, el cual no es nada místico, sino más bien la capacidad de atender a la alteridad que le es propia a toda existencia, a su diferencia, ¿no? Derrida luego tomaría este punto de Levinas, la différance, ¿no? La diferencia, pero que ya es un diferir, que no es simplemente ser distinto, ¿no? Sino ser tan radicalmente otro que yo no puedo definirlo, ¿no? Como decimos, Levinas afirma lo siguiente: el rostro está presente en su negación a ser contenido. En este sentido, no podría ser comprendido, es decir, englobado, ni visto ni tocado, porque en la sensación visual o táctil, la identidad del yo envuelve la alteridad del objeto que precisamente llega a ser contenido, ¿no? Entonces, como ven, de lo que se trata es precisamente de escapar de la ilusión, de la idea convencional de que yo puedo sujetar al otro, coger al otro, determinar al otro. No, precisamente porque es una alteridad, se me escapa, va más allá de lo que yo puedo predicar de él, de lo que yo puedo decir de él. Es evidente que siempre puedo caer en la convencionalidad y en la violencia de crear figuras, imágenes, ideas, conceptos, lugares comunes para determinar al otro. Pero si lo hago, lo que estoy haciendo es violentándolo, ¿no? Si realmente quiero entender el acontecimiento de la diferencia del otro, tengo que asumir su diferencia, ¿no? El otro, entonces, no pertenece a un género específico. ¿Por qué no? Pues esta condición implicaría que podría ser reemplazado por otro miembro de su mismo género. Si uno pertenece a un género, es porque es igual a los demás. En ese sentido, una silla se reemplaza por otra silla. Pero acá el mismo no es un mismo igual a sí. El mismo es siempre un otro, uno diferente. Entonces, precisamente, al tener la condición de infinito, rompe con la posibilidad de poder ser sustituido por algún otro. Atención por ello a lo que nos dice Levinas, cito: la diferencia absoluta, inconcebible en términos de lógica formal, solo se instaura por el lenguaje. El lenguaje lleva a cabo una relación entre los términos que rompen la unidad de un género. Los términos, los interlocutores, se absuelven de la relación o siguen siendo absolutos en la relación. El lenguaje se define tal vez como el poder mismo de romper la continuidad del ser o de la historia. ¿Qué nos está diciendo con esto Levinas? Que el lenguaje permite prepararnos para la condición, para la experiencia de la alteridad, para la experiencia de lo diferente, pero de lo verdaderamente diferente, ¿no?
Acá, disculpen el énfasis en lo verdaderamente, no porque sea algo esencial, ¿no? Sino la verdadera diferencia, ¿no? La diferencia que realmente rompe con el género, rompe con lo determinado, rompe en ese sentido con el ser y la historia, porque el ser y la historia representarían esta síntesis hegeliana, ¿no? Esta idea de la consumación, de esta idea de que se ha llegado a un telos, a un fin, a lo a lo que debería llegarse, a lo que debería cumplir el plan original, ¿no? Más bien, precisamente, la responsabilidad que tenemos como sujetos es no sujetar al otro, es permitirle ser desde su diferencia. En ese sentido, no es permitirle cumplir un plan previo que hay para él, sino permitirle ser lo que tenga que ser en toda su diferencia, en toda su particularidad, ¿no? La apertura de la libertad tiene que ver precisamente con este intento de no sujetar, ¿no? Este impulso de no condicionarnos o no someternos a este deseo permanente de condicionar al otro, de sujetar al otro, de hacer que el otro acontezca, funcione desde lo que yo deseo, desde lo que yo quiero, ¿no? Desde lo que mi voluntad considere que es más adecuado, ¿no? Duro como suene, amar implica la libertad, implica la posibilidad de permitir que el otro acontezca de un modo en que rompa mis expectativas, ¿no? O sea, piensen en la relación entre los padres y los hijos. Los padres siempre tienen una proyección de un deseo hacia el hijo de quiero que logre esto, quiero que haga esto, pero a pesar de que uno podría pensar de que el padre desea la libertad del hijo, desea la libertad del hijo dentro de las condiciones de enunciación que él considera adecuadas, pero no desea realmente su libertad, en el sentido de que una libertad que rompa con todo lo que se puede esperar. Pero esa es la libertad, ¿no? Romper con todo lo esperable. Ojo, eso no significa exceso, eso no significa eh, caer, como digo, en formas de violencia personal o interpersonal, ¿no? Como formas anárquicas o formas de rebeldía o formas de confrontación a lo establecido. No está diciendo eso Levinas y yo tampoco estoy tratando de decirlo. La libertad es la capacidad de poder asumir que yo no puedo poder decir sobre el otro, ¿no? A un nivel de existencia, no cabe en mí poder asumir que el otro va a culminar algo como un proyecto, sino que el otro es un ser errante, abierto en esa errancia, y tengo que abrazar esa errancia, tengo que asumir esa errancia, tengo que asumir que siempre es un porvenir lo que le espera, ¿no? Y eso es algo que hemos visto, esta idea de lo que está por venir, siempre presente en Rosenzweig y también lo está obviamente en Levinas, ¿no? Este punto es central, les decía, para comprender que si bien podemos relacionarnos con otros, como si estos dependieran de nosotros o se encontraran sujetos a nuestro deseo, necesidad o gusto, en realidad el otro es una alteridad, lo cual implica que siempre trasciende lo que yo pueda decir, pensar, asumir o querer determinar de sí. Es decir, que las diversas formas de nuestra interacción con la alteridad o que las distintas formas que nuestra interacción con la alteridad intenten someterla, eso no implica que en realidad podamos hacerlo, que podamos realmente someterlo. O sea, entiendan, lo hacemos, cotidianamente violentamos, agredimos las guerras, y no solamente las guerras o las situaciones, las hambrunas, las migraciones, que son realidades hasta la actualidad, sino en nuestro diario relacionarnos con el otro, ¿no? Dentro de una pandemia que exacerba la conciencia de la vulnerabilidad, la presencia del otro se siente como el enemigo, ¿no? Como del que me tengo que cuidar, guardar, proteger, distanciar, alejarme. Y ojo, no me malinterpreten, esa distancia es producto del deseo de salud, pero habría que siempre entender de que no podemos tratar al otro simplemente como una amenaza, ¿no? Sino que el otro tendría que ser siempre la posibilidad
de la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad y la conciencia de nuestra responsabilidad para el otro y por ende para nosotros mismos, ¿no? Entonces, para Levinas es claro que el lenguaje asume que los términos se encuentran separados. Esta distancia no es una mera formalidad, implica la condición de infinito que comparten el otro y el mismo. El lenguaje es acá muy importante para poder entender que si bien yo me puedo referir al otro como el pobre, es que así son los o así son las, ¿no? Como utilizar el lenguaje de una forma ostensiva, denotativa, violenta. El lenguaje también me permite entender de que yo no puedo poder decir sobre el otro. O sea, el lenguaje me muestra la distancia que hay en relación al mismo y al otro, ¿no? Este punto es central, pues, mantener esta condición de alteridad en relación con el otro nos permite, como nos recuerda Levinas, lo siguiente, y cito: por ello, la estructura formal del lenguaje anuncia la inviolabilidad ética del otro y sin ningún resabio luminoso su santidad, ¿no? O sea, el otro es santo en el sentido de que no puedo poder sobre él. Reconocer esa condición de no poder sobre el otro, entiendan, en la realidad cotidiana la gente mata, violenta a otros, ¿no? Agrede a otros, pero en el fondo, piensa Levinas, la condición de nuestra existencia se suma en el hecho de no poder ante el otro. No puedo poder ante el otro. Soy impotente ante el otro. Por eso nos dice Levinas lo siguiente: la presencia de un ser que no entra en la esfera del mismo, presencia que lo desborda, fija su jerarquía de infinito. Este desbordamiento se distingue de la imagen del líquido desbordando el vaso, porque esta presencia desbordante se efectúa como una posición de cara al mismo. La posición de cara, la oposición por excelencia, solo es posible como juicio moral. Este movimiento parte del otro. La idea de lo infinito, infinitamente más contenida en lo menos, se reproduce concretamente con la modalidad de una relación con el rostro. Y solo la idea de lo infinito mantiene la exterioridad del otro con referencia al mismo, a pesar de esta relación. De suerte que aquí se produce una articulación análoga al argumento ontológico. En la especie, la exterioridad de un ser se inscribe en su esencia. Solo así no se articula un razonamiento, sino la epifanía como rostro. El deseo metafísico de lo absolutamente otro que anima el intelectualismo o el empirismo radical que confía en la enseñanza en la exterioridad. Despliega su energía en la visión del rostro o en la idea del infinito. La idea de lo infinito, y acá esto subrayenlo, ¿no? Sobrepasa mis poderes, no cuantitativamente, sino como veremos más adelante al cuestionarlo. No viene de nuestro fondo a priori, por ello es la experiencia por excelencia, ¿no? La experiencia del otro es la experiencia por excelencia, ¿no? Y eso es algo que tengo que recordar, porque desborda, supera toda forma de contención que yo pueda aplicar. O sea, entiéndanme, siempre podemos sujetar al otro, dominar al otro, reducir al otro, lo hacemos en nuestra experiencia cotidiana, pero eso no es reconocer la condición primera, la condición ética que tiene el otro. ¿Cuál es esa condición ética? El que yo no puedo poder sobre él, ¿no? Esto, acuérdense, se conecta con lo que vimos del nombre de un perro del derecho natural, ¿no? El único que reconocía el rostro del hombre, y no el rostro figurativo, ostensivo, ¿no? Sino la dignidad humana intrínseca, era el perro, ¿no? El perro se convertía en el mejor amigo del humano porque el perro no era sometido a la violencia, al daño, ¿no? De la guerra y campo de concentración, sino como lo había hecho ya con anterioridad ante los esclavos de los egipcios, ¿no? El pueblo de Israel liberado, lo volvía a hacer en los campos de concentración, ¿no? En el Shoah, ¿no? El perro veía lo que no, los otros seres humanos no estaban viendo o no querían ver. Esa alteridad, esa diferencia que yo no puedo olvidar reconocer, aceptar y respetar. Para ir terminando, acá tenemos una imagen de Maurice Blanchot, un pensador, escritor, ensayista francés, con un joven Emmanuel Levinas, ¿no? Entonces, el infinito rompe con cualquier forma de contención o de sujeción. Es por ello
anterior a cualquier pensamiento, idea o representación que intente formular al respecto. Recordemos que es la forma más compleja, pues niega su finitud. Esto sin duda, sin lugar a duda, es el mayor reto del entendimiento humano que recibe más allá de sus propias capacidades. Es el recibimiento del rostro, como Levinas denomina, esta situación por la que atraviesa el mismo, ¿no? El recibimiento del rostro, ¿no? Esto luego lo voy a subrayar cuando les pase el PPT para que lo vean, que es un concepto importante, ¿no? Este recibimiento del rostro. El que recibe el rostro no es el rostro figurativo, ¿no? Sino reconoce en el otro la humanidad, ¿no? Reconoce su diferencia, digamos, ¿no? Pero ojo, con esto no le niega su libertad a mismo, más bien la amplía, así como la instaura. ¿Por qué ocurre esto? Pues el mismo se vuelve responsable del otro, he ahí su libertad. Sin esa responsabilidad tan profunda, directa e incondicionada, no habría condición de libertad. Por ello, Levinas afirma: no lucho con un Dios sin rostro, sino que respondo a su expresión, a su revelación. ¿Dónde se revela Dios? En el mundo, en el otro. La alteridad es la forma de mostrarse de Dios a nosotros. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido para comprender este pasaje, este epígrafe, esta parte de totalidad infinito que es tan compleja, pero que nos devela la condición de la existencia humana y de la responsabilidad, que eso es algo que vamos a ir trabajando luego, y que es seguramente el core y lo central del pensamiento levinasiano, que es esta responsabilidad para con el otro. Sin más, yo me despido y les agradezco como siempre a todas y todos por su paciencia. Espero que el video les pueda servir para precisamente aclarar y ampliar esos temas. Muchas gracias.